vez más un cordial saludo y bienvenida a todos los que se han ido conectando en los últimos minutos probablemente, los que ya están conectados de temprano y todos aquellos que están en las últimas semanas o en el último par de meses también conectados con nosotros. Le damos gracias al Señor que usted abra este espacio para poder juntos reflexionar en la palabra del Señor. Estamos en esta serie Despertados por Dios para edificar su casa. Ya llevamos 7 semanas, esta es la 8ª semana en la que estamos reflexionando en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento. El tema de hoy que nos va a ocupar lo hemos titulado La práctica del ayuno, cuándo, cómo, por qué. La práctica del ayuno bíblico, cuándo, cómo y por qué. Y parecería extraño reflexionar sobre ayuno. Digo raro porque por un lado en el pueblo cristiano pretendemos saber todo en cuanto al ayuno. Bueno, ¿qué es el ayuno? Es solo dejar de comer y ya, o sea, no hay mucho que decir ahí, ¿no? Dejar de comer y orar. Ese es nuestro entendimiento probablemente. Pero en otros casos, digo raro, porque vivimos en un tiempo donde como que esta disciplina, más que solo práctica, esta disciplina, el ayuno, es casi ya poco usual y poco reflexionada, mejor dicho. Pero qué bueno que el Señor tiene este capítulo para regresarnos a una disciplina importantísima en la vida cristiana para todos y cada uno de nosotros, y yo diría más aún en estos tiempos, ¿no? La práctica del ayuno bíblico, y digo ayuno bíblico porque el ayuno no solamente es potestad del mundo cristiano. Los musulmanes ayunan, los budistas ayunan, los anacoretas ayunan. Es decir, hay un montón de gente que toma el ayuno y muy en serio. Y hay mucha gente que ayuna por motivos estéticos también, ¿no? Por eso decimos, pero hay un ayuno bíblico. Y ese es el ayuno que tenemos que entender nosotros los creyentes. Permítame empezar con una breve ilustración acerca de uno de los países latinoamericanos. Me refiero específicamente a Guatemala. El 16 de marzo del 2020, a casi 2 escasos meses de haber asumido el mando de la nación, el actual presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, en marzo del 2020, el 16 de marzo para ser más preciso, anunció al país, como en todos los países, marzo del 2020, recuérdese, las medidas adoptadas por el gobierno guatemalteco para contener el avance del coronavirus entre los habitantes en Guatemala. Entonces, como ha ocurrido aquí y en todos los países latinos, ¿no? Los presidentes salieron y comunicaron sus medidas y todos nos enteramos así que había que hacer y que no había que hacer. Pero Alejandro Yamatei, el presidente guatemalteco, luego de mencionar todas las medidas que iban a tomar en su país y la suspensión de un sinnúmero de actividades, igual como muchos países en el sector tanto público como en el privado, lo curioso y lo interesante es que este presidente cierra su mensaje dirigido a la nación con una petición muy particular dirigida a todos los habitantes de Guatemala, ¿no? Les dice que el sábado de la siguiente semana, él estaba dando ese anuncio el 16 de marzo, y les dice, ya cerrando la semana, el sábado, y empezando la siguiente, el sábado 21 de ese mismo mes de marzo, declaraba un día de ayuno y oración nacional frente a la calamidad del coronavirus en Guatemala. Miren lo que dijo el presidente, declaró día de ayuno y oración nacional para enfrentar esa calamidad. Que yo sepa, todos los presidentes, no solo latinoamericanos, en todo el mundo, incluyéndonos el Perú, ¿cuántos presidentes han dado un comunicado parecido o han mencionado al menos algo similar a esto? Contados con los dedos, quizás 1 o 2, no más. ¿Por qué? Bueno, va a entender por qué. Porque peticiones de este tipo, mis hermanos, en medio de una sociedad en la cual vivimos, que fundamenta su vida en lo que llamamos autogratificación instantánea. Hemos llegado a un punto en nuestra humanidad
que la mayoría de las personas vive bajo ese sistema, la autogratificación ya, ahora, no mañana, pasado, para ahora, ¿no? Suena, entonces, hablar de ayuno en una sociedad que busca gratificación instantánea en el momento, entonces suena fuera de lugar hablar de ayuno. Suena como si estuviéramos viviendo en el tiempo de Noé, ¿no? Cuando él anunció el juicio sobre la sociedad suya, de esos tiempos, sumida en la maldad y sumida en la autogratificación instantánea también, mientras él construía el arca. ¿Y quién le hizo caso a Noé? Nadie le hizo caso a Noé. Es decir, hablar de él, de juicio y de diluvio, en un lugar donde nunca iba a haber un diluvio, nunca, ni por aquí se les pasó, acá nunca, ni un chubasco fuerte, nada, acá, este sector, geográficamente hablando, nunca va a sufrir de eso. Nadie le hizo caso a Noé. Hablar de ayuno en estos tiempos es como vivir en el tiempo de Noé y estar anunciando juicio de parte de Dios. ¿Y quién va a hacer caso? Nadie. Hasta que llegó el diluvio y se llevó a toda esa generación. Pero también, mis hermanos, nos provoca reflexionar que para los cristianos de hoy, que es posible que el ayuno bíblico sea una disciplina tan poco conocida entre los propios creyentes en realidad. Muchos piensan y dicen, si Dios ha creado los alimentos en abundancia, y piensan desde una perspectiva bíblica, pero no ven el todo. Entonces piensan y dicen, si Dios ha creado todos los alimentos en abundancia, para que con acción de gracias participemos de ellos, todos los que creemos en el Señor y que hemos conocido la verdad, porque Dios dice que con acción de gracias tomemos todo lo que Dios ha creado, pensando en los alimentos que Él mismo ha creado. Ahora, esta no es una expresión evangélica así nada más, no, está fundamentada en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, ¿no? Porque Pablo está hablando a Timoteo y dice, van a venir tiempos en que la gente va a estar en un estado tan crítico mentalmente y espiritualmente que hasta va a empezar a prohibir que se coman algunos alimentos, ¿no? Entonces, él establece el contraste de esa experiencia a la cual él preanuncia se va a llegar. Y por eso dice ahí en 1 Timoteo 4:3, cuando Dios ha creado todo, para que nosotros con acción de gracias participemos de ellos, los que creemos y hemos conocido la verdad. Entonces, ¿qué razón posible, si Dios ha creado todo para que con acción de gracias lo disfrutemos, hablando específicamente de los alimentos? Entonces hay muchos creyentes que su conclusión final es esta, ¿no? ¿Qué razón entonces habría para abstenerse de comerlos? Si Dios nos los ha dado y dice su palabra que debemos recibirlos con acción de gracias y que debemos disfrutar de ellos, entonces ¿qué razón tiene abstenernos de comer? ¿Qué razón tiene de ser los ayunos? Entonces, la práctica del ayuno de pronto como que queda relegada o circunscrita o encasillada como una práctica solamente para gente extraña, para gente rara, para personas que son masoquistas, que de alguna manera disfrutan el causarse dolor a sí mismo, negándose a alimentarse. Se le encasilla entonces el ayuno ahí. Por eso veo yo necesario, mis hermanos, que nos detengamos un momento, pausemos en nuestra vida acelerada, en este mundo en el cual nos encontramos y vivimos de la autogratificación instantánea, y necesitamos tomar un momento y determinar a través de la palabra lo mejor que podamos, lo que la misma Escritura dice con respecto al ayuno. Porque podríamos reciclar una serie de opiniones, pero para eso está la palabra del Señor, ¿no? Para eso están las Escrituras, para traer y darnos las respuestas que necesitamos con respecto a esto. Y siendo una disciplina cristiana que debemos retomar de una manera madura, entonces con mayor razón poder embarcarnos en la palabra para descubrir esto. Obviamente es un tema vasto, yo no pretendo agotarlo en esta mañana, voy a tomar un domingo más para analizar algunas cosas que no se pueden en un tiempo tan escaso como el que tenemos. Entonces déjenme poner algunos fundamentos en primer lugar. A través de esta experiencia de Esdras, que estábamos leyendo nuestro hermano Guillermo,
leyó en el capítulo 8, a partir del versículo 27 hacia adelante. Recuerden que el templo ya fue construido hasta el final del capítulo 6, tenemos la data según la escritura. Llega Esdras, ¿no? Con un grupo de casi 2,000 personas, entre 1,700 y 2,000 personas, llegan a Jerusalén para cumplir ciertas tareas encomendadas por el Señor. Él, como sumo sacerdote, en la esperanza de retomar las funciones sacerdotales y reactivarla también en el templo, y traer un cargamento de tesoros que el rey Artajerjes había donado para el templo de Jerusalén. Entonces, todo eso venía trayendo Esdras, y capítulo 7 nos describe el proceso, cómo ocurrió eso, cómo el rey Artajerjes Dios lo usó para bendecir al pueblo judío, cómo les dio autorización para salir, cómo respaldó el viaje y todo eso. Y a partir del capítulo 8, él describe toda la gente que salió con él, ¿no? Familia por familia, familia por familia. Pero también detalla lo que ocurrió antes de salir. Y ese es el punto, ¿no? Antes de emprender el viaje, no es que el Artajerjes, el rey, les autorizó, agarraron todas sus cosas, agarraron la ofrenda, y ya vámonos, vámonos, y todos se embarcaron y se dirigieron a Jerusalén. No, hubo un tiempo muy reflexivo antes del viaje. Como leemos ahí en el versículo 15 del capítulo 8, dice, después de describir todas las familias que salieron con él, dice Esdras, los reuní junto al río que viene a Jaba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. En todo el grupo que venía, no habían levitas, que son los que complementan el trabajo sacerdotal. Entonces, Esdras dijo, no es posible que viajemos sin levitas. Entonces, los siguientes versículos, hasta el versículo 20, manda una delegación a que busquen entre los habitantes ahí en Babilonia, entre los de estirpe sacerdotal y levítica, que reclutaran a servidores levitas para que se incorporaran y viajaran con ellos a Jerusalén, y lo logran. Reúnen un grupo de levitas y siervos de los levitas también. Eso nos describe hasta el versículo 20. Pero luego en el versículo 21, que es donde empezó nuestro hermano Guillermo, este es el momento reflexivo, esos 3 días que pasaron al borde de este río que viene a Java, eso es en territorio babilonio. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Java para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Entonces, permítame empezar desde ahí, primeramente describiendo el ayuno en la práctica del pueblo de Israel, para que de ahí entendamos cuáles son los principios que pesan sobre la iglesia el día de hoy, cuáles podemos rescatar y cuáles podemos practicar. Cuando nosotros rastreamos en las escrituras, mis hermanos, la práctica del ayuno, ya sea a nivel individual o colectivo, siempre vamos a encontrar que el pueblo de Dios solía ayunar en las siguientes circunstancias. Voy a describir 4 circunstancias que la Biblia nos muestra en que la nación de Israel practicaba el ayuno. Por un lado, en primer lugar, encontramos que el pueblo de Dios ayunaba cuando se encontraba en medio de un gran pesar por causa de su pecado delante de Dios. O sea, cuando había un gran pesar por el pecado. Ustedes recordarán, para poner un ejemplo, ¿no? Que el profeta Daniel ayunó en Babilonia como una manifestación de dolor ante los pecados del pueblo. Y lo mismo hizo Esdras, ¿no? Si nos adelantamos un poco, nosotros estamos en el capítulo 8, pero si usted se adelanta al capítulo 10, versículo 6, me estoy adelantando hasta el capítulo 6, ya llegaremos ahí. Dice que se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Entonces hay un gran pesar, hay un profundo dolor en el corazón de Esdras, y esa es la razón que lo lleva a ayunar, ¿no? A ayunar, evidentemente en una búsqueda de Dios en ese dolor. Ahorita vamos a detallar eso un poco mejor. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplo de cuando encontramos en las Escrituras que a veces el pueblo de Dios ayunaba cuando se encontraba en medio de un pesar por causa de su pecado, ¿no?
o del pecado de la nación absorbido por los sacerdotes y profetas y lo confesaban como propio también. Esa es una característica o un momento, una instancia cuando vemos ayunando a la nación de Israel. Pero también, en segundo lugar, también ayunaban como una manifestación de profundo dolor y pesar, ¿no? No necesariamente por pecado, por eso una manifestación de profundo dolor y pesar por otras razones que no eran pecado. Como por ejemplo, como por ejemplo cuando el rey David se entera de la muerte de Abner. Bueno, los que han leído y saben quién es Abner, fue uno de sus grandes generales, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 35, cuando él se entera que ha muerto este general suyo, a quien apreciaba mucho y estimaba, entonces le quieren ofrecer comida a David y él rechaza. Y él dice, así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Él estaba con el dolor de haber perdido, de haber visto partir a un hombre como Abner. Y ese dolor lo hizo que se abstuviera de comer. No tenía deseos de comer, no tenía deseos de probar ningún alimento por el momento. Entonces, esa es una razón en que encontramos el ayuno en el Antiguo Testamento. Por otro lado, en tercer lugar, en las Escrituras encontramos también que el pueblo de Dios ayunaba también en medio de circunstancias difíciles, cuando enfrentaba algunas circunstancias difíciles, como cuando fueron atacados por una coalición de los pueblos de Moab y Amón, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es un interesante relato, hermanos. Varias veces hemos regresado a ese relato porque es sumamente interesante ver cómo opera Dios cuando su pueblo lo busca en ayuno y oración. Entonces Moab y Amón se unen para arrasar con el pueblo de Israel. ¿Y quién estaba reinando en ese tiempo? El rey Josafat. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Esto es lo que hizo Josafat, que leemos en 2 Crónicas 23. Dice que entonces él tuvo temor de esa coalición y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá inmediatamente, ¿no? Entonces estaban pasando una circunstancia difícil. ¿Dónde lleva el problema el rey Josafat delante de Dios? Y le dice a todo al pueblo, ayuno y oración. Ahora va a entender por qué, ¿no? ¿Qué buscamos con el ayuno, ¿no? ¿Obligarle a Dios que haga algo? No, definitivamente que no. No, eso es una búsqueda de él. O sea, él tiene la solución. Entonces, me abstengo de todo porque esto es importante, esto es prioritario. Entonces, por eso tomo el ayuno para buscar el rostro de Dios y encontrar la respectiva solución. Me faltaría el tiempo para describir lo que ocurrió después de esta oración y de este ayuno. Solo lo resumo de la siguiente manera. Si usted lee 2 Crónicas 20, Dios le dio la estrategia al rey Josafat, cómo tenía que enfrentar a los moabitas y a los amonitas, y le dio la estrategia de lo que deberían hacer, y Dios les dio la victoria. Y ni siquiera tuvieron que enfrentar esta nación. Dios se encargó de esas dos naciones rápidamente, ¿no? De igual manera, ustedes encontrarán en el libro de Esther, es una historia que la mayoría de ustedes conocen, ¿no? Una circunstancia bien compleja, bien llena de aflicción, ¿no? Y que tenía que ver con la vida de toda la nación de Israel. Pero leemos en el libro de Esther y vemos cómo la oración acompañada de ayuno juega un papel preponderante en toda la historia de Israel. Porque ustedes recordarán, la reina Esther pide que el pueblo ore y ayune con ella por 3 días, porque ella iba a entrar a hacer una petición al rey. Ella no podía entrar, aún siendo esposa, cuando ella quería. Si eso hacía una esposa, el rey corría el riesgo de que hasta el rey autorizaba su ejecución. Entonces sabía que podía ir su vida ahí, ¿no? Si se presentaba ante el rey sin que él la llamase. Por eso pide ayuno y oración para que junto con ella el pueblo, ella también empezó a ayunar y orar por 3 días, presentaron ese asunto delante de Dios. Una circunstancia difícil, por cierto, ¿no? Difícil. Pero es otro cuadro de ayuno en el Antiguo Testamento. Pero un cuarto cuadro también que encontramos, que podemos añadir, es que el pueblo de Dios ayunaba cuando necesitaba la dirección y capacitación de Dios en medio de tareas difíciles. Y ese es un reconocimiento del pueblo, es como una especie de, nosotros no podemos, Señor, ayúdanos, socorro.
Y lo vemos de una manera muy clara ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2, cuando dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, esto es en la iglesia de Antioquía, donde estaba el apóstol Pablo y Bernabé sirviendo al Señor, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y si usted avanza hasta el siguiente capítulo, capítulo 14, versículo 23, dice está diciendo el apóstol Pablo, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿no? Y cuando ya fueron fundando iglesias, entonces constituyen ancianos o líderes en cada iglesia, pero dice, habiendo orado y ayunado, los encomiendan al Señor, ¿no? Encomiendan ese liderazgo, encomiendan esas congregaciones formadas. Entonces, estamos viendo acá situaciones en que la iglesia necesita dirección, en que el pueblo de Dios necesita dirección y necesita el entendimiento de Dios, necesita ser capacitado por Dios para circunstancias muy puntuales y difíciles como esta, ¿no? De Hechos capítulo 13, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos para seguir con el proceso de evangelización. Ellos no lo tenían muy en claro. ¿Y a quién vamos a enviar? La iglesia de Antioquía tenía un montón de buenos siervos ahí, pero la pregunta era, ¿a quién enviamos? Y es Dios el que les da las instrucciones, les da la dirección y les dice hacia dónde. Bueno, pero ese es un clásico cuadro por la razón por la que vemos, bíblicamente hablando, por qué se necesita el ayuno y la oración. En todos estos ejemplos que acabo de mencionar, evidentemente vemos un mismo patrón, que estos hombres y mujeres no ayunaban, escúchenme bien, no ayunaban para sobornar a Dios, ni para darle pena a Dios, ni para ablandar el corazón de Dios y sacarle algo en favor propio. No, su sentido de necesidad urgente y de dependencia de Dios los llevaba a ayunar. Repito, el ayuno no lo usaron para sobornar a Dios o para darle pena a Dios, sino era un sentido urgente de una necesidad, como las que he descrito hace un instante con los ejemplos bíblicos, y una necesidad de depender de Dios y por eso ayunar, que es diferente. Mire, usted sabe, nosotros los seres humanos somos una raza de gente necesitada y por esa misma razón necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios en oración y en ocasiones vamos a tener que hacerlo en una forma especial, apartándonos de todas las cosas para dedicarnos con más ahínco y sin estorbo a tener comunión con el Señor. Y si para eso necesitamos ayunar, bueno, vamos a tener que abstenernos de alimento porque necesito buscar el rostro de Dios en esta situación determinada. No necesito comer ahora, necesito buscar a Dios. Es un asunto de prioridad. Tal vez nosotros hemos pecado, digo, tal vez nosotros, el cuerpo de Cristo, los evangélicos, hemos pecado en hacer demasiado énfasis en la mecánica del ayuno, ¿no? Y no en la esencia del ayuno, y no en la actitud con la que hay que ayunar. Y hemos pecado porque ahí se caen en exageraciones, ¿no? Algunos dicen, no, para que el ayuno sea aceptado hay que ayunar como Jesús, 40 días, y tiene que ser en el desierto. Mi madre, fíjese, si usted se va, algunos que están más flacos que yo, ya desaparecerían en el desierto, hermano. Entonces, a eso me refiero con mecánica, ¿no? Otros no, como Daniel, no, otros como Juan el Bautista, no, otros como Pablo. Se busca, se pone más énfasis en la mecánica, en la forma, ¿no? No, el ayuno bíblico no puede ser parcial, debe ser total, si no debes ni comer ni tomar agua, nada, si no nos sirve. En esas mecánicas, al parecer, nos hemos distraído más y hemos perdido de vista la esencia, la actitud con la que Dios espera que entremos al ayuno. La Biblia no plantea una forma rígida de ayunar, tengo que decirlo, empezando este mensaje. No plantea una forma rígida, es decir, no dice, así tiene que ser. Y tampoco, hermanos, existe un mandamiento de Dios a que ayunemos. Interesante eso, ¿no? Cuando Jesús habla sobre el ayuno, y eso vamos a ver la semana que viene, Él da por tácito que los creyentes hemos entendido
que el ayuno es importante sumarlo a nuestros procesos de oración a veces para buscar el rostro del Señor. Lo da por sobreentendido. Pero no hay un mandamiento que diga, yo Jehová mando al pueblo que ayune. No, y el famoso texto de Isaías, donde dice el ayuno que Dios espera, que no es solo dejar de comer, ¿no? Sino hacer misericordia, ayudar a los necesitados. Ese es el verdadero ayuno, que es una especie de decir, abstente de hacer el mal, ayuna de hacer el mal para hacer el bien, en resumidas cuentas, ¿no? Que es una de las enseñanzas principales sobre el ayuno en el Antiguo Testamento, pero a pesar de ese sendo capítulo de Isaías, no manda al pueblo que ayune. Da por entendido que el pueblo entiende que el ayuno es importante en algunos momentos sumarlo a la oración. Bueno, toda esa parte la voy a aclarar la semana que viene, pero ahora, como le estaba expresando, ¿no? El ayuno puede ser parcial o puede ser total, como el que practicó Daniel, por ejemplo, ¿no? Usted revisa el capítulo 10 de Daniel y ¿cuál es el ayuno que espera encontrar ahí? Daniel es un profeta de Dios, o sea, se abstuvo de todo alimento. No. Capítulo 10, versículo 3 dice, no comí, el mismo expreso dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Pero usted sabe, en el contexto, lo quisieron obligar a comer toda la comida asignada por el rey. Y él le dice al encargado, no, por 3 semanas yo te planteo lo siguiente, solo vamos a comer, yo y mis amigos, legumbres, líquido y legumbres, y por 3 semanas no vamos a comer ninguno de los manjares que tú nos traes. Y si después de 3 semanas estamos demacrados, bajos de peso y esqueléticos, entonces que nos equivocamos. Entonces tienes razón, entonces ya, bueno, vamos a comer lo que tú dices. Pero no fue así, ustedes saben, ¿no? No fue así. Pero el punto aquí es que Daniel no se abstuvo de alimento. Ese ayuno no fue total, es decir, no dejó de comer, dejó de tomar líquidos, no. Fue un ayuno parcial. Entonces, pero sea de un modo u otro, lo importante, mis hermanos, como decía hace un instante, ¿qué es lo que hemos perdido de vista? La actitud, la disposición que nos motiva a ir delante de Dios en ayuno y en oración. Eso es lo que tenemos que rescatar, la actitud y la disposición en nuestro corazón para entrar en el ayuno, para hacer ayuno. ¿Qué nos motiva a ayunar, mis hermanos? Pero suelto unas preguntas para que reflexionemos nosotros, no solamente ahora, sino para que mantengamos esa reflexión el resto del día. ¿Qué nos motiva a ayunar? ¿Qué lo motiva a usted a ayunar? ¿Es acaso, ha sentido usted el dolor agudo por causa de algún pecado que usted está enfrentando? Y usted está diciendo, no, me es difícil no solo luchar, vencer esto, y solamente Dios lo puede hacer. Sientes un dolor agudo de tu incapacidad para enfrentar eso y ves a Dios como tu única salida y como que Él es el único que puede sacarte de esto. Entonces ahí probablemente puedas sumar ayuno. Entonces no es un motivo cualquiera. No es solo porque ahora terminamos el mensaje y pastor ha hecho el ayuno, bueno, pues habrá que sumar el ayuno. Proclamemos un ayuno. En mi grupo de encuentro vamos a ayunar, chicos y chicas y hermanos, vamos a orar y ayunar este fin de semana. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estás programando ese ayuno? ¿Qué te está motivando a eso? Ahora, ¿quieres ver a todos nada más abstenerse alimentos a la fuerza por una indicación? ¿Por qué no empiezas primero contigo? Entiendes primero el significado, entiende tus actitudes, entiende cuál es tu necesidad para acercarte al Señor en ayuno y oración, y luego quizás puedas extenderlo a otros, ¿no? Quizás te encuentres en medio de una situación aflictiva, severa, que necesita búsqueda del rostro de Dios de una manera muy especial y debas sumar ayuno para eso. O en medio de alguna circunstancia difícil necesitas probablemente la dirección de Dios o la intervención directa de Dios, como decía hace un instante. Busca el rostro de Dios con un profundo sentido de obediencia, hermano. Buscar el rostro de Dios con un sentido profundo de dependencia, de dirección y de obediencia al Señor. Dice el salmista en el Salmo 145, versículo 18, que nuestro Dios se acerca a todos los que le invocan, de veras. Cuando uno va a buscar el rostro de Dios y suma ayuno, imagínense, eso se vuelve poderoso. ¿Por qué? Pero ¿por qué estoy buscando?
¿Qué ve el Señor en mi interior? La veracidad con la cual estoy buscando el rostro de Él, ¿no? Mi necesidad, mi actitud es realmente la adecuada para acercarme, ¿no? El motivo por el cual me acerco al Señor para buscar su rostro es realmente válido y de peso. Veo a Dios como el único que tiene la solución y el que va a intervenir. Yo deseo que intervenga, yo le voy a permitir que intervenga, yo voy a soltar todo delante de Él. Todo eso uno tiene que pensar antes de programarse un ayuno. Evidentemente esto no es para los que cumplen solo un ritual. No sé, voy a usar como ejemplo simplemente esto, un ritual de cada mañana, ¿no? Que antes de salir de su casa se detienen en la puerta o después de que terminaron su café y dicen, Señor, bendíceme en este día en el nombre de Jesús, amén. Y no, el ayuno no es para ese tipo de personas. Dios está cercano a los que le invocan de veras, con un sentido de tal urgencia y necesidad. Eso es lo que nos impele a buscar al Señor sumando el ayuno. Como decía hace un instante, no me importa comer ahora, no necesito comer ahora, eso no es importante ahora, es más importante encontrar respuestas a este problema severo que estoy enfrentando. Entonces es una necesidad urgente de encontrarme con el Señor y de hablar con Él, no de comer. Ese es el sentido de la actitud correcta para el ayuno. Entonces, estos son los cuadros que vemos en el Antiguo Testamento y ya he adelantado algunas actitudes con las cuales debemos entender el ayuno antes de asumirlo nosotros en nuestra vida, pero necesitamos comprender cuáles son los principios fundamentales sobre el ayuno, ¿no? A través del ayuno guardado por Esdras en este capítulo 8, que nos va a ayudar muchísimo, todo el pueblo judío que le acompañó, casi 2000 personas se unieron a ese ayuno, antes de salir de Babilonia. Entonces podemos descubrir a través de esta práctica los principios fundamentales sobre la práctica del ayuno. Hay 7 principios fundamentales sobre el ayuno que el Señor nos permite ver en esta práctica de este ayuno, en el caso de Esdras y esas 2000 personas que lo acompañaron. Así que espero que esto les sea muy útil para sus propios ayunos cuando los empiece a programar, ¿no? Considere todo esto. Primero la actitud, como decía hace un instante, ¿no? Su sentido de necesidad. ¿Por qué voy a buscar a Dios, no? La razón por la cual busco su rostro y me voy a abstener de alimentos por un tiempo o de manera parcial. Obviamente, hago un paréntesis y necesito aclarar esto. Hay algunas personas con buena intención, pero tenga cuidado si usted tiene algunas enfermedades, ¿no? que, que ameritan que probablemente no deba considerar abstenerse de alimentos, porque si no desequilibra todo su sistema. Entonces, si usted tiene enfermedades y que su médico le ha dicho que usted no puede tener ningún tipo de ayuno, no se aflija, ¿no? Porque el ayuno es mucho más que solo dejar de comer. Es mucho más que eso. Entonces, usted puede tener verdaderos ayunos sin dejar de comer, como el de Daniel. ¿No? Como el de Daniel. Bueno, entonces, estos son los principios que encontramos en el capítulo 8 de Esdras para nuestra consideración. En primer lugar, debemos recordar que el ayuno siempre es motivado por una necesidad profunda en nuestras almas. Es motivado por una necesidad profunda. Fíjese, regresando a Esdras capítulo 8, Esdras y este grupo de judíos no les esperaba un viaje sencillo, ¿no? Yo dije la semana pasada, 5 meses por delante les esperaba, era lo mínimo que iban a estar cruzando territorios peligrosos, difíciles y peligrosos para ellos. Entonces, no era un grupo de hombres, si ustedes van a darse cuenta, que solamente estaban saliendo de viaje, hicieron las maletas y bueno, vamos a ir a un tour. No, eran familias enteras, no solamente eran hombres los que viajaron, eran familias enteras, es decir, había muchos niños y mujeres con ellos. Entonces, y ellos sabían que era un enorme riesgo al que se estaban exponiendo, al que estaban corriendo. Sabían los peligros que probablemente hallarían. Sabían que esos caminos estaban llenos de salteadores, de ladrones, de asesinos, lo sabían. Eso se sabía en ese tiempo. Sabían que existía la alta posibilidad de que los saqueadores no solo los despojaran de todas sus cosas, sino que les robaran todo el oro y la plata y los utensilios que el rey Artajerjes
y sus príncipes les dieron para el templo de Jerusalén. Porque esa fue una obra del Señor, ¿no? Dice en el versículo 24, aparté luego a 12 los principales de los sacerdotes, Serebías, Hasabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro, los utensilios, ofrendas que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey, sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Era una, de todo momento le voy a decir cuánto era eso, ¿no? No eran 2 moneditas de oro que les dieron como una ofrendita. No, era una gran cantidad de dinero. Entonces, sabían que podían ser saqueados, sabían que podían ser despojados de todas esas cosas, porque usted sabe, como decimos con mi esposa, cómo se la huelen los ladrones, ¿no? Cuando usted ve los informes por la televisión, ¿cómo saben que esa persona tiene dinero? ¿Cómo saben que esa persona tiene cosas de valor? No le caen así como si lo supiera. Y le quitan todo, ¿no? Y entonces, todo eso sabía Israel, o todo el pueblo judío aquí que estaba por salir de Babilonia. Sabían que existían esas posibilidades, ¿no? Es decir, y eso despertó toda una inquietud en sus corazones. Es decir, había una necesidad profunda de protección. Había una necesidad profunda de protección. Ahora, ellos podían haberle pedido bien al rey Artajerjes una escolta mínimo para que los acompañara por esos peligros. Y era fácil para Esdras solicitarle al rey. Tenían la gracia del rey. Pero ellos ya le habían dicho, como hemos leído hace un instante aquí en el versículo 22, no tuve vergüenza, dice Esdras, porque le habíamos dicho al rey que Jehová es un Dios poderoso, que su mano está sobre los que le buscan. En otras palabras, le habían dicho, el Señor, nuestro Dios, es suficiente para guiarnos, protegernos y llevarnos a Jerusalén. Es suficiente. Entonces, ¿cómo voy a presentarme al rey? ¿Con qué cara? Y decirle, rey, unos cuantos soldaditos que nos acompañen, ¿no? Para protegernos. No, él dijo, no puedo hacer eso. Ahora, pero eso nos hace ver el corazón de Esdras y de los judíos que estaban con ellos. Ellos creían de corazón que Jehová era suficiente. O sea, tuvieron que creer, dijeron, no pedimos porque creemos que Dios es suficiente, pero necesitaban expresar esa necesidad, necesitaban decírsela a Dios. Dios la sabía, pero ellos necesitaban decírselo. Es decir, el ayuno, mis hermanos, iglesia, el ayuno no es la represión de nuestra necesidad más profunda, sino la intensa búsqueda de Dios para decirle directamente a Dios nuestra necesidad a pesar que la conoce, a pesar que Él ya la sabe. Es presentarnos delante de Él y decirle, socorro, Señor, te necesitamos, ayúdanos porque queremos algo más que comida, ahora necesitamos algo más que solo comida. Ese es el sentido y la actitud para buscar al Señor. Hermanos, ayunamos porque nuestra necesidad profunda, escúchelo bien o léalo bien, ayunamos porque nuestra necesidad profunda es mucho más importante que cualquier otra actividad alimenticia. Y en esos momentos no estamos pensando precisamente en comer, sino en que esa necesidad profunda sea saciada, si usted ya pasó por esta experiencia. Tengo a mi hijo que está agonizando en el hospital. Yo en ese momento como padre o como madre no estoy pensando en comer. Estoy orando, estoy buscando, Señor, por favor, ayuda, provee el médico, la medicina, Padre. Bueno, abre una puerta, levántalo. Si es tu voluntad, saca a mi hijo. Uno como padre está metido en esa aflicción. Hay una necesidad profunda de intervención de Dios. Uno no está pensando en la comida, ¿me entienden? Si alguien reprime el deseo de comida, es solo porque él o ella tiene una necesidad profunda, mayor y más intensa y más valiosa que los alimentos, que es buscar el rostro de Dios. Entonces está buscando algo de valor eterno. Sus ojos no están puestos en cosas de valor terrenal como los alimentos. Está puesta en algo eterno. Por eso está buscando a Dios. Entonces, este principio es importante, por eso tomarlo en consideración. El ayuno siempre es motivado por una necesidad profunda, hermanos. Una necesidad profunda. No es cualquier necesidad. Un segundo principio fundamental para el ayuno. El ayuno, mis hermanos, nos abre el apetito por Dios. Nos abre el apetito por Dios. Lo irónico cuando pensamos en el ayuno es que realmente no se trata de no comer alimentos, hermanos.
Repito, cuando nosotros tomamos la decisión de ayunar y vamos a buscar el rostro de Dios, entonces no se trata de comer, de no comer alimentos. Nosotros lo vemos por eso así. ¿Qué es ayunar? No comer alimentos. Pero no se trata de no comer alimentos, hermanos. Iglesia, escuchen. Se trata, cuando tomamos la decisión de ayunar, se trata de alimentarse de la plenitud de la presencia de Dios, de la plenitud de cada bendición divina asegurada para nosotros por Dios en la persona de Cristo Jesús. Es decir, si la Escritura dice que todas las promesas son en Él sí y amén, Dios, ¿dónde hace realidad eso? ¿O a través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Si yo creo en Él, creo en las promesas del Señor. Confío en el Señor Jesucristo porque confío en sus promesas. ¿Me entiende? Entonces, yo me alimento de eso en el momento de ayuno. No es que solo dejo de comer algo y me aguanto hasta mediodía o hasta la noche, el no comer, y ahí en su mente usted está atormentado, sudando frío, pensando en el sándwich triple, pensando en el pollito a la brasa, pensando en el chicharrón con salsa criolla, etcétera, y se atormenta a sí mismo, ¿no? No es dejar de comer, sino dejo el alimento físico y empiezo a alimentarme de la plenitud de la presencia de Dios, de su palabra, de sus promesas que están aseguradas para mí por Dios en la persona de Cristo Jesús. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Ahora, escuche o lea con atención. El ayuno, hermanos, el ayuno ablanda nuestra mente, por un lado, para ver precisamente los atributos de Dios en acción, no para repasarlos nada más. Yo voy a ver la misericordia de Dios, un atributo suyo, en acción. Su amor en acción lo voy a ver. Se prepara mi mente para ver los atributos de Dios en acción, en lugar de ver nuestros propios atributos en acción. O sea, no me estoy mirando a mí, mis atributos, en medio del ayuno. Veo los del Señor. El ayuno, por otro lado, ablanda nuestros corazones para experimentar la presencia de Dios y no descansar en nuestra presencia humana. Porque si esto yo no lo tomo bien en consideración, entonces yo puedo entrar a un ayuno, ¿no? Pero estoy en mi mente, estoy viendo más mis atributos, lo que yo voy a hacer, y estoy descansando más en mí, en lo que yo pueda hacer. No, entonces ese ayuno no sirve de nada. El ayuno debe ablandar mi mente para ver los atributos de Dios en acción, para experimentar su presencia en mi corazón. Expande la capacidad de nuestras mentes el ayuno, hermanos. Expande la capacidad de nuestras almas para oír su voz y estar menos concentrados en oírnos a nosotros mismos, porque ese es nuestro conflicto en solo la oración, sin sumar el ayuno. Nos cuesta guardar silencio delante del Señor. Nos cuesta esperar unos cuantos segundos delante de Él. Tengo que estar hablando y diciéndole algo. Pero el ayuno nos capacita nuestras almas para guardar silencio, para oír la voz de Él, para estar más concentrados en la voz de Él que en nuestra propia voz. El ayuno, mis hermanos, consiste en ingerir la palabra de Dios, en ingerir la belleza de Dios. Me alimento de la presencia de Dios, me alimento de las bendiciones de Dios. No es renunciar a los alimentos o a algunas actividades por nuestro propio bien, sino es renunciar a los alimentos por amor a Cristo. Repito, no es renunciar a los alimentos por mi propio bien, como lo hace un montón de gente. No voy a ayunar. Ustedes saben, hay regímenes de ayuno y entran a dieta para mejorar la figura. Ya llegó el verano y tengo que bajar de peso, bajar la cintura y qué sé yo. Y sale el régimen, ¿no? Para bajar de peso, ¿no? La dieta de las 7 sopas, la dieta de la cebolla, la dieta de la papaya, y qué sé yo, ¿no? Y salen todos esos regímenes y por eso ayuno solamente con esto. Eso es para mi propio bien. El ayuno bíblico es renunciar a los alimentos, pero por amor a Cristo. Yo estoy buscándolo a Él. Estoy buscando que su voluntad se perfeccione en mí. Yo presento mi necesidad. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se haga. O sea, su voluntad se va perfeccionando en mí, hermanos. Esdras solo quería ver a Dios actuando. Este principio lo vemos en Esdras, que el ayuno nos abre el apetito de Dios. Entonces, Esdras solo quería ver a Dios actuando. Él está descansando en lo que puede hacer la presencia de Dios.
No quiere descansar sobre lo que ellos pudieran hacer humanamente hablando. Ellos podrían, como leímos hace un instante en el verso 22, ellos podrían haber pedido ayuda a un hombre, como el rey Artajerjes. Pero él no quería eso. Él quería ver a Dios actuando. Y es por eso que en el versículo 21 leemos que dice, publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él, no del rey, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. En otras palabras, Esdras estaba diciendo, solo queremos verte a ti, Señor, ¿no? Te solicitamos que tú nos protejas, ¿no? Y ayunamos para que tú nos protejas, para que tú nos acompañes, para que tú nos lleves con bien, tú, Señor, tú. El apetito de Esdras es evidente. El apetito de los demás judíos que están con él ayudando es totalmente evidente, es abierto a ver el poder, la protección, el cuidado, la presencia de la persona de Dios, abriéndoles el camino para ellos. Casi me atrevería a decir, mis hermanos, que Esdras no estaba mirando el camino que les esperaba por delante los siguientes 5 meses. No estaba, su mente no estaba en ese camino, sino su mente, sus ojos y su corazón estaban mirando los cielos. Esdras estaba mirando al que está sentado en el trono. Él deseaba ver que el Todopoderoso se levantase de su trono para actuar en beneficio de ellos. Eso está en la mente de Esdras. Como dijo el famoso predicador Charles Spurgeon, él dijo en una ocasión, la oración, capte esto por favor, la oración, dijo Spurgeon, nos une al cielo. El ayuno nos separa de la tierra. La oración nos lleva a la casa del banquete de Dios, pero el ayuno nos libera de nuestros afectos por el pan que perece. O sea, qué profundo esta concepción del ayuno, mis hermanos. Es cierto, el ayuno nos separa de la tierra. Y este es el principio, ¿no? El ayuno nos abre el apetito por Dios. No vemos nuestras soluciones, que podríamos tenerlas algunas, pero yo no apelo a mis soluciones. Yo deseo que tú te levantes de tu trono y tú intervengas ahora, Señor. Te queremos ver solamente a ti, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Eres tú, Señor, ¿no? Nos separa de la tierra, nosotros no estamos acá. Bueno, estamos acá, pero nuestra mente está con el Señor, está en lugares celestiales, como dijo el apóstol Pablo. Nos vemos ahí tratando con el Señor, ¿no? El ayuno nos libera de los afectos por el pan que perece. Es decir, yo no estoy pendiente porque, bueno, voy a terminar de ayunar y ya tengo mi sándwich de chicharrón así de este vuelo preparado para que termino y ¡boom! Voy o me caliento mi caldo de gallina de corral todavía, ¿no? No estoy pensando en eso, porque yo ya estoy desprendido de eso cuando entro a buscar su rostro en ayuno, hermanos. El tercer principio que necesitamos aprender de Esdras es que el ayuno no es algo que tú haces por Dios. Repito, el ayuno no es algo que tú haces por Dios. Es todo lo contrario. Nosotros suplicamos a Dios para que en su gracia y poder Él haga todo por nosotros. Es al revés. Así que lee con cuidado lo siguiente. El ayuno, hermanos, no es un acto de la fuerza de voluntad del hombre, sino es una declaración de debilidad del Hijo de Dios. Debilidad. Cuando entramos en el ayuno en busca del Señor, estamos declarando nuestra debilidad, hermanos. No estamos descansando en nuestras fuerzas o declarando que nosotros lo podemos hacer. No. Esto es lo que quiso decir Pablo cuando dijo, cuando soy débil, soy fuerte, porque él estaba declarando su debilidad ante el Señor. Yo no puedo hacer toda la tarea misionera, yo no la puedo hacer, Señor. Tú tienes que hacerlas. Yo voy detrás de ti, tú dime a dónde voy, yo solo voy. Tú dime a dónde predico, yo voy y predico. Pero tú eres el que abres las puertas, redarguyes los corazones, operas en la mente, estableces toda la atmósfera para que tu palabra llegue. Tú haces eso, yo no puedo hacer eso, decía Pablo. Soy débil. Pero cuando tú haces las cosas, Señor, entonces soy fuerte. Entonces el ayuno no es un acto de la fuerza de voluntad del ser humano, sino es una declaración de la debilidad del Hijo de Dios. No es una obra de nuestros corazones y de nuestras manos, sino una confesión de nuestra total dependencia de la
obra de las manos de Dios y de su gracia. Nos ponemos en las manos de Él. El ayuno no es algo que tú haces por Dios, sino lo buscamos para que Él haga todo por nosotros. Cuando Esdras y el pueblo decidieron solicitar al Señor, como dice el verso 21, solicitar que Dios fuera delante de ellos y les abriera camino y los protegiera a ellos y a sus familias, esa fue una declaración de su estado de debilidad. Porque si ellos hubieran podido hacerlo por sí solos, entonces el versículo 21 no existiría, hermanos. Solo leeríamos que Esdras dispuso todos los grupos de gente, los preparó, guardó bien los tesoros como para que no se dieran cuenta los ladrones y si tuvieran que enfrentarlos, y les hubiera dicho, muy bien, pasado mañana o entre 2 días estamos saliendo, y hubieran salido. ¿Por qué existe el versículo 21? Porque el verso 21 es una declaración de su estado de debilidad. No podemos enfrentar lo que tenemos en los 5 meses hacia adelante, Señor. Te necesitamos a ti, socorro, auxilio, Señor. Le estaban diciendo a Dios, Señor, nosotros definitivamente no podemos protegernos, no podemos cuidarnos solos, no tenemos el poder para luchar contra todos los peligros que vamos a encontrar, pero tú sí puedes hacer todo eso, Señor, tú sí puedes. Ellos estaban usando la misma expresión o una expresión similar a la que usó Job, ¿no? ¿Recuerdas? Cerrando el libro de Job, el capítulo 42, verso 1, Job dijo, yo sé, le dijo a Dios, que tú puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Ay, por favor, hermano, traigamos esto que es importante en nuestra mente y corazón. Yo sé que tú lo puedes todo, Señor, y que no hay nada que no puedas realizar. A mí me da la impresión que a veces no se va a poder realizar porque lo estoy midiendo de acuerdo a mi cronos, a mi tiempo terrenal. Ya pasa una semana, una hora, un año, 2 años. No veo reacción, no veo solución y por eso nos desespera. Pero eso no es nada. Dios no usa reloj, como yo siempre he dicho. Él lo puede todo. No hay nada que Él no pueda realizar. Al fin y al cabo, hasta de repente puede ocurrir eso. Nos puede ocurrir como le ocurrió a Jeremías. Toda una vida predicando, nunca vio resultados. Después que murió hubo resultados de su tremendo ministerio. No lo sabemos, hermanos. Pero Jeremías creyó en el Señor hasta el último de sus días de respiro. Él no vio los resultados. Dios lo tenía reservado para después que Él pasara. Él lo puede todo, hermanos. No hay nada que no pueda realizar el Señor. Tenemos que creer esa gran verdad. Por eso el ayuno no es algo que tú o yo podamos hacer. Nosotros suplicamos, vamos en busca del Señor para que Él haga todo por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él lo puede todo y no hay nada que no pueda realizar. Cuarto principio por el cual, o que nos enseña sobre el ayuno es, el ayuno, mis hermanos, no es afirmar que la comida u otras cosas sean malas, sino que Dios es mejor que todo eso. Dios es mejor. Creo que tenemos tiene que haber una reingeniería en nuestra mente, hermanos, para ver, no es que despreciemos el alimento, no es que usted vea su plato de churrasco ahí con frijoles y usted diga, esto es del demonio, apártate de mí, Satanás, y qué sé yo. No, ¿no? Y encima si su esposita lo ha preparado y le ha tomado trabajo y quiere sorprenderte con el plato y te lo pone ahí, tú lo ves y no, esto es el diablo y qué sé yo. No, el ayuno no es afirmar que la comida u otras cosas sean malas, sino que Dios es mejor. En otras palabras, el ayuno no es rechazar las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, sino afirmar que en última instancia, hermanos, preferimos, eso es una decisión, preferimos al dador antes que sus dones. Preferimos al dador, la persona del dador, antes que Él nos da, los dones. El ayuno es declarar, hermanos, que Dios es suficiente para nosotros. En el caso de Esdras, ellos le dijeron al rey Artajerjes, versículo 22, le dijeron, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Le describieron al Todopoderoso. Y luego ellos mismos, dice que por creer ellos que Dios era así, como se lo declararon al rey Artajerjes, es decir, no era solo una definición de él y ellos no la creían, no, porque creían que Dios era así,
Por eso leemos en el versículo siguiente, en el verso 23, por eso dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Sí, a Artajerjes le dice, Dios es así, es poderoso, es suficiente. Los que buscan su mano experimentan su poder, Él es suficiente. Y luego, verso 23, ellos entran en ayuno o hicieron el ayuno porque creían eso, que Dios es suficiente y todopoderoso. Y Dios les respondió, Él nos fue propicio, dice. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es solamente confesarlo y decirlo, eso es sencillo. Es si tú lo crees en tu corazón, en realidad. Si tú lo crees en tu corazón. Es interesante, hermanos, que al proclamar Esdras el ayuno, se dan cuenta que él no, revise usted por favor el versículo 21, en el momento de la proclama el ayuno, usted se puede dar cuenta que no lo hace para pedirle a Dios que los bendiga en el viaje, como nosotros solemos hacer, ¿no? Nosotros, miren, nosotros somos así. Nosotros vamos a iniciar un viaje, vamos a iniciar una carrera, una profesión, una maestría, un negocio, una empresa, un ministerio. ¿Y qué hacemos? Oramos y le decimos a Dios, Señor, bendice este negocio que voy a abrir. Señor, bendice esta empresa que voy a empezar. Señor, bendice esta carrera que empiezo ahora en la universidad. Bendice este nuevo ministerio, el cual voy a pedir al pastor que me coloque. Bendíceme, por favor, Señor. Nosotros somos así, ¿sí o no? Le pedimos que bendiga eso. Escúcheme, hermanos. Otra vez, tenemos que hacer una corrección en nuestras mentes. Siempre buscamos la bendición en lugar de buscar al que bendice. Lo primero que hacemos es buscar las bendiciones, pero tenemos que entender que no son las bendiciones las que tenemos que entrar a buscar, sino al bendecidor. Esdras no hizo esto, mis hermanos, si se dan cuenta, otra vez regreso al versículo 21. Esdras buscó al Todopoderoso, al bendecidor, buscó a la persona de Dios, lo quería a él. Por haber hecho eso, Esdras, entonces Dios se mostró, versículo 23, siendo propicio a ellos. Respondió favorablemente, porque si Esdras hubiera entrado interesado en decirle, bueno, nosotros podemos hacerlo, Señor, solo queremos que nos bendigas en el camino. Bendícenos porque pasado mañana estamos viajando, igualito como hacemos nosotros en la mayoría de veces. Entonces Dios, bueno, si tú puedes hacerlo, ¿para qué quieras que te bendiga? Hazlo tú solo, pues. Enfrenta tú solo, si tú puedes. ¿Para qué quieres usarme a mí para legitimizar tu autosuficiencia? No, yo no te voy a avalar eso, dice el Señor. Yo no voy a avalar tus autosuficiencias. Si tú crees que puedes hacerlo solo, hazlo. Hazlo tú solo. Y nos deja. Hermanos míos, entender este principio y aprender a preferir al dador antes que sus dones, hermanos, nos puede tomar toda la vida. No sé cuántos recién esta mañana se están dando cuenta de esto. Recién, después de varios años en la fe. Nos puede tomar años. Cuando nuestro fundador, el pastor Albert Benjamin Simpson, descubrió esta verdad, él la describió de la siguiente manera, lea con cuidado. Esto solo es un fragmento. Él escribió y dijo, antes bendición pedían a Dios, bendición pedían. Ahora, dice, busco a Dios. Busco a Dios, ya no busco la bendición, busco a Dios. Antes lo que sentía, ahora, su palabra vivo yo. Ahora, no, lo que quiere decir es antes yo me guiaba por lo que sentía, ¿no? El famoso, haz lo que tu corazón te diga que debas hacer. Pero dice, ahora no, ahora vivo por la palabra, por lo que dice Dios. Dice Simpson, antes sus dones buscaba, ahora es al dador. Antes la sanidad, ahora solo al Señor. Esto es tan de nuestra experiencia, mis hermanos, ¿no? Cuando enfermamos, pedimos, Señor, sáname, o si quieres, sáname, decimos, tratamos de acomodar ahí los términos, pero lo buscamos a Dios por su sanidad, clamamos a Dios por su sanidad. Hermanos, debemos entrar a buscarlo a Él. Si Él quiere, nos va a sanar. Si Él no quiere sanar, no nos va a sanar. Pero el punto es no buscar el don de sanidad, no es buscar el beneficio de la sanidad, es buscarlo a Él. Entonces, cuando mi ser entero está saciado en Él,
la decisión que él tome va a estar bien para mí. Siempre va a estar bien para mí. ¿Me entienden, hermanos? Qué importante este principio en el ayuno, ¿no? No es afirmar que la comida u otra cosa sea mala, sino que Dios es mejor que todo eso. ¿Por qué? Porque llegamos al punto de aprender que solo necesitamos a Él. No lo que nos pueda dar, no los dones, no las bendiciones. No, es la persona de Él lo que me interesa conseguir. El quinto principio para nuestra práctica de ayuno que nos enseña Esdras, dice que cuando ayunamos no miramos el presente. Cuando ayunamos no miramos el presente, sino vemos con esperanza el futuro, mis hermanos. Vemos con esperanza el futuro. Cuando Esdras y el pueblo le piden a Dios que les abra camino y que Él sea caminando delante de ellos para protegerlos, toda la nación, incluyendo Esdras, no estaban mirando su presente, hermanos, sino que en medio de su ayuno, porque están en ayuno, en medio de su ayuno y clamor, ellos veían con esperanza la manera en que Dios los iba a guiar durante los próximos 5 meses a través de lugares peligrosos. Pero ellos veían que el Señor los iba a hacer llegar seguros a Jerusalén. Lo voy a decir de esta manera, es como si ellos, cuando empezaron a ayunar, no antes, si se dan cuenta, sino viene el versículo 21, la proclamación del ayuno, y luego leemos el versículo 23 en ese orden, ¿no? Que le piden al Señor esto y Dios es propicio. Entonces, se entiende que en medio del ayuno se agudizaron sus sentidos y ellos vieron 5 meses hacia adelante que el Señor los guió, los guardó y los hizo llegar con bien a Jerusalén. Y ya lo estaban viendo. Ya lo estaban viendo. Por la fe, pero ¿por qué lo estaban viendo? Por anticipado y con esperanza. Ellos sabían, hay peligros, 5 meses vamos a estar por lugares peligrosos, pero no estaban viendo mucho eso, no se fijaban mucho en eso, sino estaban fijándose en la manera como Dios los iba a proteger y los iba a hacer llegar 5 meses hacia adelante a todos completitos y con todas sus cosas enteritos a Jerusalén. Eso estaban viendo. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Tan difícil en nuestros días. ¿Cómo poder ver con esperanza lo que tenemos por delante? El ayuno, evidentemente, nos ayuda a agudizar esa forma de ver. Lo tenemos que ver así, ¿no? Lo tenemos que ver así. Una observación especial, útil sobre el ayuno, sobre este punto de ver con esperanza el futuro, la leí hace unas semanas atrás en un escrito de John Piper, en la que John Piper, este pastor americano, él comparaba la celebración de la Cena del Señor con el ayuno. Entonces, cuando empecé a leer, como que no le entendí al inicio, ¿cómo es esto? Se lea con cuidado conmigo, pero sí tenía razón. Dice Piper, la Cena del Señor es un banquete que mira hacia atrás en el tiempo. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, eso hacemos. Pero dice, mientras que el ayuno es un banquete que mira hacia adelante. La partición del pan y de la copa se hacen, dice Piper, en memoria del sacrificio histórico y pasado de nuestro Señor. Así, al comer y beber, celebramos la firmeza y suficiencia de su muerte expiatoria y su gloriosa resurrección. Pero, sigue diciendo Piper, pero cuando ayunamos, miramos hacia adelante con la esperanza de la consumación de la obra salvífica de Cristo y su presencia personal con nosotros para siempre. Eso todavía no lo tenemos, pero estamos mirando hacia el futuro. Cuando nos sentamos a la mesa de Cristo con otros creyentes, nos deleitamos con gozo, temor, alegría en el pan y el vino que nos recuerdan lo que sucedió pasado. Y cuando nos alejamos de la mesa, dice, y de las comidas diarias, es decir, cuando ayunamos, declaramos nuestro profundo anhelo por lo que todavía no ha sucedido, pero que lo estamos viendo hacia adelante. Me pareció muy puntual en esto, mis hermanos, este principio del ayuno. Cuando ayunamos, no miramos el presente, sino vemos con esperanza el futuro. Dicho de otra manera, el ayuno nos ayuda a agudizar nuestra visión
nuestros ojos espirituales para mirar con esperanza el futuro. Nos ayuda a agudizar esa visión. Entonces, cuando el pueblo de Dios, regresando a estas, cuando el pueblo de Dios dice en el versículo 23, ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre esto, ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre esto, estaban alejándose de su comida diaria y estaban declarando su profundo anhelo por lo que todavía no había sucedido. Porque fíjense, estamos en el versículo 23, él está diciendo algo resumido nada más aquí, pero luego iban a observar que eso se iba a concretizar. Usted pasa del verso 23 al verso 31, dice, partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén, dice. Ya esa es la concretización. Sí, por eso les decía, ellos vieron el versículo 31 5 meses antes. No sé si me están entendiendo, hermanos. Ellos lo vieron ya hecho. Dios lo va a hacer. Le creyeron a Dios. Y por eso fueron guardados por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos no miramos el presente, sino vemos con esperanza el futuro. Sexto principio sobre el ayuno, mis hermanos, que nos enseña Esdras. Hermanos, que te vean ayunar no es lo mismo que ayunar para que te vean. Que te vean ayunar no es lo mismo que ayunar para que te vean. Entendamos eso. Es un principio del ayuno. Que te vean ayunar, hermanos, no es pecado. Porque a veces eso es inevitable. Se enteran en tu casa y tu familia, o porque tienes que decirle a los tuyos, bueno, ahora no voy a tomar tus alimentos. ¿Por qué? Porque estoy en un tiempo de ayuno. Ok. Se entera. El que te vean ayunar no es pecado. Pero ayunar para que te vean, ¿cómo llama que es eso el Señor Jesucristo? Hipocresía. Fíjate, Mateo capítulo 6, versículos 16 y 18, Jesús dijo esto: cuando ayunéis, dijo Jesús, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, ¿no? Demudan su rostro para mostrar, ¿no? que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque claro, ¿cuál es la recompensa? Bueno, el reconocimiento de la gente, ¿no? Ay, sí, esta hermanita, qué espiritual, está en ayuno, haciendo la fastidia, o este ayuno, hermano. Ya tienen su recompensa, pero esos son reconocimientos humanos, esa recompensa se refiere al Señor. Pero tú, dice el Señor, el contraste, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El ayuno piadoso, hermanos, según lo que entendemos en las palabras del Señor, el ayuno piadoso, hermanos, está motivado por un corazón que busca a Dios. No por buscar admiración humana. Ser visto, hermanos, ayunando es simplemente una realidad externa y a menudo inevitable. La gente se va a enterar. Pero el ayuno para ser visto es un motivo del corazón en la búsqueda de la autoexaltación. O sea, yo dejo a propósito que me vean, que se enteren, porque estoy buscando que me reconozcan. Autoexaltación. Jesús dice, eso está mal, eso es hipocresía. Los que siguieron a Esdras, si se dan cuenta, en el tiempo de ayuno delante del Señor, fueron casi como 2,000 personas, yo les decía. Todos ellos, todos hermanos, estaban en ayuno. Entonces, más de 2,000 personas, por proclamación de Esdras, entonces todos sabían que estaban ayunando, todos se veían que estaban ayunando, pero no lo estaban haciendo para ser reconocido por los demás, o para ser alabado por los demás, o para ser aplaudidos por los demás. No. La actitud de cada una de esas personas al ayunar fue solamente buscar a Dios, porque era urgente buscar a Dios, lo entendieron. No les importaba otra cosa, que los vieran ayunando, no les interesaba eso. Ellos estaban concentrados en buscar a Dios, urgencia. Pero ¿cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos si la actitud de todas estas personas, incluyendo las de Esdras, fue la correcta y fue agradable a Dios?
Ok, son más de 2,000 personas o son 2,000 personas ayunando y llorando. ¿Cómo sabemos, si nosotros no vemos el interior de ellos, cómo sabemos que su actitud fue correcta y fue agradable a Dios? ¿Cómo lo sabemos? ¿No? ¿Cómo no? Y si fueron hipócritas y solo estaban actuando externamente. Bueno, Dios que ve el corazón y Dios nos revela eso. En el mismo pasaje hay 2 frases que nos muestran que ellos ayunaron con la actitud correcta y eso agradó a Dios y Dios lo aprobó. Y eso nos muestra a nosotros, nos da el dato de que fue la actitud correcta. Aquí están las 2 frases. Primero en el verso 21. En el verso 21 dice que proclamó el ayuno, dice, para afligirnos delante de nuestro Dios. Esa es la frase. Proclaman ayuno, todo ayuno trae aflicción, porque tu cuerpo ya no recibe el alimento, eso produce aflicción, pero eso no se decae en el descontrol, ¿no? Pero dice, para afligirnos delante de quién, dice, delante de nuestro Dios. Todos entendieron que era delante de Dios. Todos ellos sabían que era delante de Dios. La fricción que produce el ayuno, ¿quién la dio? Solamente el Señor. Solo el Señor. Entonces, y eso nos permite ver que Dios está observando el interior, no el exterior nada más de dejar de comer de ellos. Está viendo el estado de su corazón, ¿ok? Hasta ahí van bien, dice el Señor. Y la segunda frase está en el versículo 23. Versículo 23. Cuando leemos que dice ahí, y Él nos fue propicio, Dios nos fue propicio, porque hace el resumen y dice, ayunamos pues, ¿no? Se ejecutaron el ayuno por 3 días y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Él nos fue propicio, la respuesta de Dios. Dios contestó su oración en ayuno porque le agradó la actitud con la cual ayunaron. Si no hubiera sido la actitud correcta, Dios no hubiera respondido favorablemente, no hubiera sido propicio a ellos. Hermanos queridos, iglesia, escúchenme, ayunemos delante de nuestro Dios con la actitud correcta. Suficiente, hermanos, suficiente que Dios lo sepa. Suficiente que Dios lo sepa. Dejámoslos ahí, ¿no? Que te vean ayunar no es lo mismo que ayunar para que te vean, ¿no? Bueno, último principio que nos enseña Esdras sobre el ayuno es que el ayuno sensibiliza nuestros oídos espirituales para oír al Espíritu Santo. Sensibiliza nuestros oídos espirituales para oír al Espíritu Santo. Necesito regresar a Hechos capítulo 13 para ver esto más claramente, mis hermanos. Hechos capítulo 13, debemos recordar allí, en los 3 primeros versículos, que esta iglesia en Antioquía no es la iglesia de Jerusalén, es la iglesia de Antioquía, y está Pablo y Bernabé, están sirviendo ahí, la fundaron prácticamente y ellos están ahí ministrando, pero han levantado otros líderes, ¿no? Pero es un momento en que la iglesia está en ayuno y oración. Y de hecho, la actitud de oración que mantuvieron, a la cual le sumaron el ayuno, entonces se convirtió, hermanos, en la ocasión para que el Espíritu Santo comunicara su guía a la iglesia. No perdamos, hermanos, en este texto bíblico de Hechos, no perdamos de vista el vínculo obvio que Lucas, el autor de Hechos, resalta. ¿Qué es lo que está resaltando acá? Que el Espíritu Santo habló a la iglesia mientras estos estaban ministrándole al Señor en ayuno y oración. Eso está resaltando Lucas. Entonces, el ayuno aquí no es un relleno nada más, no es una mención de Lucas. Es un elemento importante en el proceso de la respuesta del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, dése cuenta de eso, por favor. Por eso es importante el ayuno, sumarlo en algunos momentos en la búsqueda de Dios. No estoy afirmando, hermanos, ojo, no estoy afirmando que el ayuno pone a Dios a nuestra disposición como un servidor simplemente, como si le obligáramos a responder, como torcerle la mano a Dios para que responda. No, no estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que debemos recordar que Dios promete ser hallado por aquellos que lo buscan diligentemente con todo su corazón, ¿no? Como lo expresó el Señor a través del profeta Jeremías, ¿no? En el capítulo 29 de Jeremías, verso
12 y 13. Usted conoce perfectamente esos pasajes donde dice el Señor: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, dice el Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto es lo que debemos recordar, que Dios promete ser hallado por aquellos que lo buscan diligentemente con todo su corazón. Ahora imagínense si usted suma ayuno a eso. Eso es tremendo, hermanos, como la iglesia en Antioquía. El Espíritu Santo va a revelar su voluntad. Lo que deseo, hermanos, es que nos demos cuenta, iglesia amada, que nos demos cuenta lo que produjo ese tiempo de ayuno, ese tiempo de búsqueda de Dios. Me refiero a los resultados. Ellos ayunaron, oraron, le pidieron al Señor, el Espíritu responde. Fíjese en los tremendos resultados. Por favor, capte esto, ¿ya? Capte esto. Lo que Dios les dijo en el transcurso de su ayuno, lo que leemos que el Espíritu respondió, ¿no? Escogedme a Pablo y a Saulo y a Bernabé, lo que les respondió. Esa respuesta cambió el curso de la historia de toda la iglesia, hermanos. Cambió el curso de toda la iglesia. Los resultados, tanto inmediatos como a largo plazo, son impresionantes aquí en el texto o a partir de este capítulo hacia adelante. Ya que antes de este incidente, antes de Hechos 13, la iglesia de Antioquía ya existía, estaban haciendo evangelismo, predicando, enseñando, pero hermanos, la iglesia no había crecido mucho, había crecido medianamente. Entonces, no había abarcado demasiado hacia afuera. En esas circunstancias desembocamos en Hechos capítulo 3. Y eso nos ayuda a ver qué es lo que estaban orando, qué es lo que estaba pidiendo esta iglesia. Evidentemente, entendemos, Señor, que tu evangelio debe correr. Entendemos que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el momento? ¿A quién debemos enviar? De hecho, que todas esas preguntas estaban en su proceso de oración y ayuno. Entonces, el Espíritu Santo responde. Hasta antes de esa respuesta, hermanos míos, el apóstol Pablo todavía no había emprendido ningún viaje misionero. Tampoco había escrito ninguna de las epístolas. Todas sus cartas, hermanos, y aquí voy a los resultados, todas las cartas del apóstol Pablo fueron el resultado de los viajes misioneros que realizó y de las iglesias que él plantó. Esa ocasión en que la iglesia oraba y ayunaba dio origen a los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y eso condujo a que se escribieran 13 de nuestros 26 libros del Nuevo Testamento, la mitad del Nuevo Testamento. 13 cartas. Ese fue el resultado, o parte del resultado. Entonces, ellos empezaron a ayunar con la actitud correcta, y todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, me refiero, fueron sensibilizados de tal manera que oyeron y comprendieron lo que el Espíritu les mandó que hicieran y lo obedecieron tal cual como el Espíritu les dijo que lo hicieran. Separaron a Saulo, a Bernabé, oraron por ellos, los enviaron. Eso dio origen a los viajes misioneros. Eso dio origen a que el evangelio corriera por otros países, ¿no? Se extendió por Asia Menor, Grecia, Roma, España. Y corrió el evangelio. Eso dio lugar al nacimiento de iglesias. Eso dio lugar al crecimiento numérico de los discípulos de Cristo. ¿Dónde está el punto de partida para todos los resultados? Una iglesia que decide ayunar y orar. No se puede desprender esos dos elementos, hermanos, para ver estos resultados. Ahora, de igual manera, si trasladamos esto a Esdras, es el mismo patrón. Igual ocurrió con Esdras y el grupo de casi 2,000 personas que estaban con él y que empezaron a ayunar. Si ustedes se dan cuenta, ellos inician su tiempo de ayuno y oración, versículo 21 nuevamente, inician su tiempo de ayuno y oración hacia Dios, y las decisiones que a continuación empiezan a tomar reflejan esa guía sabia del Espíritu Santo sobre sus mentes. Rápidamente les menciono la del versículo 22. Deciden no pedir ayuda al rey. Deciden no pedir soldados para que los escolten. Esa decisión no es así tomada por así, al azar. Esta decisión tomada por Esdras es guiada, es puesta en el corazón por el Espíritu Santo, obviamente, por el Espíritu de Dios. Versículo 24 al 30, donde Esdras decide pesar todos los tesoros que ha recibido del rey Artajerjes y sus príncipes y entregar todo el oro y toda la plata en manos de los sacerdotes. Pesé todo, dice,
El oro y la plata, dice el verso 25, verso 26, pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy buenos, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata, el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres, vigilad y guardad, lo que les da la misión, les pone en sus manos. ¿Sabe qué cantidad de dinero han calculado los especialistas que estaban colocando en manos de los sacerdotes todos estos tesoros? ¿Cuánto hacían aproximadamente? Los especialistas han echado un cálculo, no sé si es el exacto o un somero, y mencionan que era como tener en efectivo, si hablamos en efectivo, y en dólares, era más o menos como 2 millones de dólares que estaban colocando en las manos de los sacerdotes. ¿Sabe usted lo que es 2 millones de dólares? No, pastor, porque a las justas puedo ver un cheque de 20 soles, ¿no? Es un montón de dinero, hermanos. Imagínense si hubiera caído en manos de algún saqueador en medio del camino. Ahora entiende por qué la urgencia de la protección de Dios. Ellos necesitaban urgentemente a Dios. Entonces, usted se da cuenta esto, que todos esos tesoros eran un imán para los saqueadores. Los sacerdotes eran hombres, miren, los sacerdotes eran los hombres menos preparados para defender el tesoro. Si los atacaban, ellos no eran diestros en la batalla, sabían usar espadas, no eran los más indicados. Escúchenme, ¿por qué Esdras puso todos los tesoros en manos de ellos? No era lógico que, aunque sea, no sé, humanamente pensando, llama a los más agarrados, así como el hermano Eric, ¿no? Y los que saben manejar espada y todo, mira, toma una parte del tesoro, escóndela entre tus cosas, no digas nada, al otro, mira, gente de confianza. Eso hubiera sido lo más lógico. ¿Por qué lo da a los sacerdotes? ¿Sabe por qué lo hizo, hermanos? Esa decisión fue un acto de fe, de confianza en que Dios los guardaría. ¿Quién puso eso en la mente de Esdras? El Espíritu de Dios. Decisiones que vamos viendo que el Espíritu, en su proceso de ayuno y oración, coloca. Igual que la iglesia en Antioquía, el Espíritu Santo empieza a guiar. Versículo 31, como leímos hace un instante, partieron el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. La mano de Dios estaba con nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Pero cuando dice, y partimos, dice el verso 31, empieza diciendo así, y partimos, la decisión de partir. Creo que no fue una decisión tampoco al azar. Decir, ya estamos listos, muchachos, todos listos, ya, ok, vamos. No. Esdras estaba muy sensibilizado en medio de su ayuno a la dirección del Señor y el Espíritu le dijo, ahora es el momento de partir. Entonces dijo, ahora es el momento, salimos. ¿Quién movió a Esdras que dijera, partimos ahora? Ellos fueron solo sensibles a la dirección del Espíritu del Señor y al tiempo del Señor. Ahora, observe usted los resultados que cambiaron la historia del pueblo de Dios, como ocurrió en Hechos capítulo 13 con la iglesia. No les pasó absolutamente nada en el camino. Llegaron todos a Jerusalén enteritos. El tesoro llegó entero. Todas las familias llegaron muy bien. La llegada de Esdras con ese tesoro sirvió para los acabados que tenían que dar al templo en Jerusalén. La llegada de la persona de Esdras con los sacerdotes y como hombres consagrados a Dios fue una bendición de Dios para poner orden en medio del pueblo y en el trabajo del templo. Que en 20 años, hermanos, habían caído en diversos pecados. Fue a través de Esdras que hubo un avivamiento espiritual en medio de los judíos. Y junto con Nehemías, después que él llega, termina la obra de reconstrucción del muro de toda la ciudad. ¿Se da cuenta todos estos resultados? ¿Dónde hallan su punto de partida? Verso 21, cuando declaran ayuno y oración, búsqueda de Dios. Tuvieron como punto de partida una propuesta en el corazón de Esdras, ayunar delante de Dios para rogar su intervención. Y toda la historia cambie de ahí para adelante, hermanos. ¿Qué no podríamos cambiar nosotros, hermanos? Si pudiéramos sumar, entendiendo los principios de ayuno, sumar el ayuno a los tiempos de oración. Sumar esa disciplina a nuestras vidas de oración. Debo terminar, hermanos queridos, y permítanme en esta mañana terminar de la siguiente manera. Me llamó mucho la atención el Señor
reflexionando en cuanto a nuestras propias prácticas de la oración y el ayuno y cómo lo hacemos nosotros. Y claro, la semana próxima voy a detallar más acerca de esto. ¿Qué enseñó específicamente el Señor Jesucristo? ¿Qué enseñó acerca del ayuno? No hay abundancia de textos bíblicos donde Jesús enseñara acerca del ayuno, pero lo que enseñó fue suficiente, hermanos. Fue suficiente. Pero lo que el Señor llamó mi atención y con lo cual quiero terminar es en referencia a su mención al ayuno en el sermón sobre la montaña. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 5, si se ubica en su Biblia, por favor, rápidamente. Con esto vamos a acabar antes de poder orar. Y una vez más, pedirle a mi esposita que me ayude aquí para poder tener una palabra de oración y podamos dirigir a toda la iglesia algunas decisiones que tenemos que tomar. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, empieza, el Señor reúne a sus discípulos, pero viene toda una multitud siempre detrás, pero Él empieza a enseñarles, ¿no? Verso 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí empieza el famoso sermón sobre la montaña con las famosas bienaventuranzas, que la mayoría de ustedes conocen, pero se extiende hasta el capítulo 7 con una diversidad de enseñanzas, ¿no? Entonces es largo ese sermón consignado allí. Ahora, pero en medio de ese sermón, ¿no? Lo que quiero es que usted se percate el capítulo 7, que termina en el versículo 29, 28 y 29, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los capítulos 5, 6 y 7 abarca todo el sermón en la montaña. ¿Sabe cuántos versículos hay en esos 3 capítulos? 109 versículos. 109 versículos. Ahora, ¿por qué no se trata de contar nada más los versículos? Me llamó la atención esto y lo tuve que hacer. ¿Por qué? Porque de los 109 versículos, prácticamente en la mitad de estos 109 versículos está situada la enseñanza sobre el ayuno. ¿No? Si usted tiene su Biblia ahí, capítulo 6 de Mateo, versículos 16, 17 y 18, ahí está incrustada la mención que Jesús hace al ayuno. Solo ahí habla acerca del ayuno. Pero está como un sándwich. Dice algo antes de lanzar la enseñanza del ayuno y dice algo después de enseñar, de mencionar acerca del ayuno. Y ese es el punto, esa es la conclusión con la que quiero llegar, mis hermanos, porque cuando pensamos nosotros ayunar, escúcheme por favor, sería sencillo para mí, iglesia, ya entendieron esto, vamos a ayunar, o proclama un ayuno, ¿no? de 3, 4, 5 días a partir de este fin de semana. ¿Cierto? Yo sé que algunos van a entrar a ayunar y otros no. O sea, no se trata de eso, hermanos. Mi deseo como pastor es que, dándole los fundamentos, usted empiece con usted. Empiece con usted. Ahora, empiece por cosas muy simples y sencillas, que no tienen que ver necesariamente con el alimento. Yo le decía, no es solamente dejar de comer. Hago un ayuno de televisión, por ejemplo. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, usted tiene llega del trabajo y tiene sus horarios para ver su televisión, ¿no es cierto? Y llega ya programado su cerebro, o sea, llega y prende a tal hora y usted está viendo. Ok, ¿por qué no en la semana usted toma ese tiempo, media hora, 1 hora que usted puede pasar en el televisor, no lo enciende el televisor y emplea esa media hora, esa hora, se mete a su habitación, como dijo el Señor Jesucristo, y cerrada la puerta, te pones a conversar con el Señor. Entras en un proceso, un tiempo de búsqueda del rostro de Dios. Estás ayunando en la televisión y estás buscando el rostro de Dios. O si eres adicto a vivir, ¿no? De los que no vives sin el celular, para arriba y para abajo, y tienes que estar chequeando. Estás manejando y estás mirando, y estás chequeando, y estás manejando esas adicciones terribles, ¿no? Prográmate, pues, ¿no? Un día, 1 hora, me abstengo del celular, apago el celular y esa hora que podía estar comiendo todos los mensajes, respondiendo y qué sé yo, apago el celular y esa media hora, esa hora que empleaba para imbuirme de todas las redes, esa hora la dedico para buscar el rostro de Dios.
estoy ayunando de mi celular, pero estoy buscando el rostro de Dios. Empiece por cosas simples como estas. De ahí vaya sumándole ya la abstención de alimento. Si su urgencia, ¿no? Si usted está pasando por un momento complicadísimo, complejo, mayor razón para sumar el ayuno, buscar el rostro de Dios. Recuerde, el ayuno no va a solucionar su problema. Es Dios el que va a solucionar el problema, entienda. Entonces usted va sumando nada más esos tiempos en búsqueda de Dios. Su relación va a mejorar con el Señor. Por otro lado, más tiempo va a pasar pensando en Él, tratando con Él. Entonces, cosas como esa van a ir ocurriendo, su mente va a ir siendo reacomodada. Pero va a ganar, como decía hace un instante, el ayuno ayuda a que se agudice su percepción mental. Se va agudizando, hermanos. Y quiero mostrarle justamente eso en este famoso sermón en la montaña. Voy rapidísimo para que usted se dé cuenta por qué dije que la enseñanza del ayuno está en el medio como un sándwich. En sentido general, ¿sabe lo que trata el sermón en la montaña? Es el sermón que Jesús dirigió a sus discípulos y se dice que son las pautas éticas de vida de los habitantes del reino de Dios. O sea, todo el sermón en la montaña, Jesús enseñó, si tú eres un habitante del reino de los cielos, si tú eres un discípulo mío, eres un habitante del reino de los cielos, entonces tienes que tener cierto comportamiento, cierta moralidad, cierta ética de vida. Toda esa ética de vida está declarada en el Sermón en la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Entonces, de eso trata el Sermón en la Montaña. Pero ahora, déjame darte 2, 3 especificaciones de esto para que veas dónde calce el ayuno acá, qué es lo que me llevó a reflexionar el Señor. Y verdad me impresionó al redescubrir esto, ¿no? La enseñanza viaja así, más o menos. Yo voy a resumir, no puedo detenerme mucho por el tiempo, ¿no? Jesús empieza la enseñanza, en versículo 3 hasta el versículo 12, de 3 al 12 están las bienaventuranzas. ¿Qué enseña allí el Señor? Lo que está diciendo Jesús aquí a sus discípulos es, miren, entiendan, esta es la ética. Si ustedes son mis discípulos, esta es la ética de los habitantes del reino de Dios. Esta debe ser su vida moral. La vida de los hijos de Dios, moralmente hablando, debe ser así, ¿no? Pobres en espíritu, van a recibir consolación, tienen que ser mansos, tienen que tener hambre de justicia, tienen que ser misericordiosos, tienen que tener limpio corazón. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, de eso está hablando las bienaventuranzas. Y Jesús dice, esta es la ética de ustedes, los hijos de Dios, mis discípulos. Esta es la ética que deben tener. Ahora, pero cuando deje establecido la ética, la moralidad de los hijos de Dios, a continuación, versículo 13 y 14 dice, esta ética de vida o estilo de vida, ya vemos, este estilo de vida, ¿no? Debe sazonar y debe alumbrar al mundo. O sea, no es solamente para ti. Debe sazonar y debe alumbrar al mundo. Por eso ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Por eso dice el Señor. Entonces, esta es la ética de vida que debe tener y esta ética debe alumbrar al mundo, debe sazonar al mundo. Verso 17 hasta el versículo 20, que habla sobre la ley del Señor Jesucristo, le dice, este estilo de vida, esta ética que debe ser sal y luz al mundo, está basada en mi ley. O sea, no es que solamente a ti se te ocurra ser bueno y bondadoso y hacer las cosas bien, no, tiene un fundamento. El fundamento está en la ley. O sea, tu estilo de vida, tu ética como habitante del reino está en mi ley, en la ley de Dios. Luego pasa al versículo 21 y 22, ¿no? 21, 22 y se alarga hasta el capítulo 6, hasta el versículo 48 del capítulo 5, o sea, hasta el final del capítulo 5, con una diversidad de cosas que dice el Señor. Ahora te explico rápidamente. Él está hablando, ok, si ustedes tienen esta ética como habitantes del reino, y esta ética debe alumbrar y debe sazonar en este mundo, y está basada en mi ley, entonces esa ética de vida de ustedes no solo debe distinguirlos como habitantes del reino de Dios, sino que debe bendecir al prójimo. No es para su consumo, es para bendecir al prójimo.
Ahora, ¿cómo se bendice al prójimo? Versículo 21 y 22, no enojándote contra tu prójimo. Versículo 27 al 30, no deseando a la mujer de tu prójimo. Ni versículo 31 al 32, no divorciándote de tu prójimo, porque nuestra esposa, nuestro cónyuge es nuestro más prójimo cercano. Verso 33 al 36, no dando juramentos en falso y afectando al prójimo. Verso 38 al 48, amando a tus enemigos, ¿no? Amando a tus enemigos. Fíjense, me explico, ¿no? Esta ética no es para su consumo interno, nada más es para bendecir al prójimo. Ahora, capítulo 6, versículo 1 al 4, ¿no? Esta ética de vida, le dice, no es solamente para buscar la aprobación de la gente, sino es para buscar la aprobación de Dios. Es para buscar la aprobación de Dios. Por eso no deben dar limosna para ser vistos. No deben orar para que simplemente sean vistos como los hipócritas. No deben ayunar, verso 16 y hasta el 18, no deben ayunar solamente para ser vistos. Eso significa vivir esa ética de vida de los hijos del reino de Dios. No es para buscar la aprobación de la gente, es para buscar la aprobación de Dios. Pero cuando está hablando de la aprobación de Dios, ahí habla del ayuno. Ahí entre los versículos 16 y 17 y 18 del capítulo 6, cuando ayunéis, no seáis a ustedes como hipócritas, lo que han visto en el video y lo que hemos mencionado a lo largo del mensaje. Esto es lo que Jesús dijo, cómo había que ayunar, no sean como los hipócritas, dice el Señor. ¿Qué estaba diciendo el Señor y por qué está ahí, en el medio? Porque fíjense, lo que Jesús estaba enseñando en todo caso es, les ha hablado de la ética. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo funciona esto? ¿El agrado de quién deben buscar con esa ética de vida? Correcto. Pero ahora le dice, aunque esta ética, esta moralidad, este estilo de vida como hijos de Dios, debe estar fundamentado en mi ley, les dice, y deben vivirla para agrado mío. No se trata, les dice el Señor, solo de obedecer por obedecer la ley. No, sino se trata de discernir el espíritu de la ley. Porque ustedes disciernen el espíritu de la ley, entonces van a poder ir más allá de la ley. Por eso en el sermón el Señor dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo, los estaba llevando más lejos. Pero ¿cómo disciernes eso más lejos? ¿Cuál es la herramienta que tenemos para agudizar nuestra visión espiritual y discernir el espíritu de la ley? El ayuno. Ahí encaja el ayuno. Ahí encaja el ayuno. Esa es la herramienta. Cuando Jesús dijo en el verso 16 del capítulo 6, cuando ayunéis, ¿se acuerdan que yo les dije, no existe un mandamiento de Dios, deben ayunar, yo Jehová mando que ayunen? O el Señor Jesucristo dijo, les mando en el nombre de mi Padre que ayunen. No existen esos versículos. Pero Jesús está diciendo acá, cuando ayunéis, es decir, le está dando por sobreentendido que los habitantes del reino de Dios entienden, comprenden que el ayuno es importante incorporarlo como disciplina a sus vidas. Y lo da por hecho que lo están practicando. Por eso dice, cuando ayunéis. No tiene que mandar que se ayune. Eso debe estar incorporado, lo entiende el Hijo de Dios. Ahora, está como sándwich, como le decía ahí, dice, ¿qué ha dejado el Señor? Cuando entramos en proceso de ayunar, ya entendido por todos los principios que he mencionado a lo largo del mensaje, agudiza nuestro sentido, nos aproxima más al Señor, nos predispone a escuchar la voz de Él y la dirección de Él. Todos los 7 principios que hemos mencionado hace un instante. Entramos por el ayuno y cuando le buscamos con la urgencia que amerita el caso y buscamos su rostro en ayuno, entonces el Señor dice, cuando me busquen a mí, no las dádivas, cuando me busquen a mí, cuando me deseen solamente a mí, entonces eso los va a llevar más lejos. Entonces van a entender recién, ahí la última parte, versículo 19 hacia adelante del capítulo 6, van a entender dónde debe estar su corazón. Van a entender, versículo 22 al 23, van a entender cómo mantener todo su cuerpo lleno de luz. Van a entender, versículo 24, dónde realmente está su riqueza,
cuál debe ser el tesoro que se deben hacer. Van a entender, versículo 25 hasta el versículo 34, van a entender que no deben vivir afanados en nada. Van a entender en esa profundidad, y el ayuno les va a ayudar a discernir eso más agudamente. Van a entender, capítulo 7, los primeros 6 versículos, van a entender que no deben juzgar a nadie. Van a entender, versículo 7, el versículo 12, el capítulo 7, van a entender cómo funciona la regla de oro. Van a entender, versículo 13 y 14, van a entender que deben entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, siempre, todos tus años de vida aquí. Van a entender, versículo 15, ¿no? Versículo 15 hasta el versículo 20, ¿no? Van a entender que si son de mí, hay fruto que van a producir y por ese fruto se les va a conocer, ¿no? Van a entender, versículo 21 hasta el versículo 23, van a entender qué significa llamarme Señor. Y finalmente van a entender, versículo 24 al versículo 26, por qué deben edificar sobre la roca. Fíjense dónde ubicó el ayuno, hermanos. Fíjense dónde ganamos agudeza y discernimiento para entender esto. ¿Por qué nos seguimos afanando en lo profundo de nuestro corazón y entrando en cuadros de ansiedad severos? ¿No será porque no hemos entendido el orden y que nuestros procesos de oración tienen que ir aunados al ayuno para clamar a Dios y decirle, Señor, tú eres el único que puede hacer algo con respecto a estas ansiedades, yo no las puedo controlar? ¿Por qué nos afanamos por las riquezas de este mundo? Si en Cristo estamos completos, ¿no será porque no oramos correctamente y no buscamos su rostro sumando ayuno para decirle, auxilio, Señor, ¿no? Yo amo tanto las riquezas de este mundo que me cuesta desprenderme de ellas. Necesitas que Dios intervenga. Necesidades urgentes, mis hermanos. Necesidades urgentes. Con todo esto en mente, mis hermanos, como yo les decía, empiece con usted. Empiece a hacer ayunos de algunas cosas que le están restando distancia y tiempo para pasar a solas con el Señor. Y mientras vaya aumentando esos ayunos, bueno, en algún momento el Espíritu le va a guiar, porque ese es otro punto, explico la próxima semana, ¿no? En el ejemplo de Jesús. Jesús no dijo, me voy, ahora que he sido bautizado, me voy a orar unos 40 días al desierto. Pues no fue la decisión, lea bien el texto, dice, y el Espíritu lo llevó, dice. Eso significa que el Espíritu estaba en total control. El Espíritu es el que abre el apetito y el que conduce y el que dice cuándo entrar en tiempo de ayuno y oración. Entonces eso es importante tomarlo en consideración, mis hermanos, en nuestro proceso. No es solamente ya, mañana voy a ayunar, pastor, ya le entendí. No, espérese, revise los principios una tras otra vez, revíselo, reescuche el mensaje, revise el texto del sermón sobre la montaña para que lo vea como el Señor me ayuda a verlo a mí. Entiéndanlo. Entonces vaya empezando de menos a más, como le dije. Y luego va a ir, de hecho, que el Espíritu le va a guiar, es el momento de abstenerse de este alimento. Es momento de sumar un tiempo más de un ayuno parcial, por ejemplo. El Espíritu le va a conducir. El Espíritu le va a guiar. Ok, tiempo de orar, mis hermanos. Detengámonos ahí. Es bastante, yo sé. Hay mucho que creo que tenemos que decir nosotros. Y yo voy a continuar una segunda parte, ya enfocándome en la vida de Jesús, que nos enseña Jesús acerca de esto directamente la próxima semana. Amor, no sé, ¿estás ahí? Okay, oramos. Sí. Si oramos, iglesia, vamos a entender que lo que hemos aprendido definitivamente tenemos que llevarlo al campo de la oración. Y porque hemos visto la importancia de que buscar en ayuno es realmente intimidar con el Señor y poder buscar su voluntad como lo hizo Esdras, ¿no? Esdras al momento de orar y poder solicitar a que se pueda publicar este ayuno, él dice lo siguiente, para solicitar de él camino derecho. Sabe que de parte de Dios va a venir todo esto. Y entonces, y todo lo que se ha explicado en este día, parte desde Dios, ¿no? Entonces, Esdras busca la presencia de Dios
para que el camino derecho sea manifestado. Y él menciona, es interesante ver que acá solicita camino derecho para ellos, para los niños, está hablando de las generaciones y para todos los bienes. Entonces, esta búsqueda de ayuno y de oración es realmente entender la voluntad de Dios para todo, para todo. Y al entenderlo, poder nosotros profundizar y podernos meter dentro de su voluntad. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias por este día, Señor, donde tú nos muestras en tu palabra la forma, Señor, cómo debemos acercarnos a ti. El ayuno, como se ha expresado, Señor, no es solamente dejar de comer o querer aparentar una religiosidad, no es así, Señor. La búsqueda del ayuno, como lo hemos mencionado, Señor, se ha escuchado, es justamente, Señor, para poder entender, Señor, tu voluntad, para poder sensibilizar nuestro corazón, Señor, delante de tu presencia y para poder comprender, Señor, qué son tus estrategias, tu forma de vida que quieres para nosotros. Padre, gracias por esta mañana, gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que tú quieres ponernos en ese camino derecho, como dice Esdras, y eso implica todo, Señor, implica una vida moral delante de ti, una vida correcta. La iglesia misma la pudo entender, Señor, guardó este ayuno para poder pedir de ti la dirección de la iglesia. Enviaste a Pablo y a Bernabé, Señor, como se ha expresado también. De ahí empieza, Señor, la forma en cómo tú querías conducir a la iglesia y llega hasta nuestros tiempos. Gracias, Padre, porque a través de la bienaventuranza, Señor, nos enseñas muchas cosas de nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, cuál es nuestra misión, cómo debemos de conducirnos, qué es lo que tenemos que considerar en nuestra vida, Señor. Qué importante realmente es poder separar, Señor, este tiempo de ayuno, pero no por un programa, un horario, o por decir que estamos ayunando, sino que realmente, Señor, esa búsqueda íntima contigo de renunciar, Señor, a muchas cosas. Entonces entenderemos tu voluntad, Señor, para nosotros, la cual nos santificará, nos enriquecerá, y de esta manera nosotros también podremos expresar una verdadera adoración a tu nombre, Señor. Padre, sabemos de que tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor, y sabemos que nosotros tenemos que enfocarnos en ti en todo momento. Permítenos poder aprender a apartar estos tiempos de ayuno, Señor, en el sentido de esa búsqueda sincera de ti, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor, a través de tu palabra, lo que tenemos que hacer, aún en estos tiempos. Tu palabra nos enseña a través del apóstol Pedro, Señor, que la fe que tenemos en ti, en esa búsqueda, Señor, a este breve tiempo, es esa esperanza. Y te rogamos, Señor, que seas tú guardando nuestros corazones en todo momento. Permítenos realmente, Señor, comprender la importancia, Señor, del ayuno expresada en tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, por la iglesia, para que ellos puedan comprender, Señor, que en ti está la esperanza, pero que también hay una condición de vida, Señor, a través de tu palabra. Señor, todo esto lo ponemos delante de tu presencia, agradecidos por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.